Damos gracias a Dios por su amor y por este tiempo donde siempre es un desafío poder alabar a Dios con nuestro corazón, amén. Alabar a Dios con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a abrirla en primera los Tesalonicenses 4:18, del 13, al 18. Cuando lo tenga puede decir amén. Ok, permítame tantito. Ok. Y vamos a leer desde el verso 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué dice, hermano? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por tu gracia, por tu amor, por estos tiempos que tú nos das de venir ante tu presencia para seguir preparando nuestras vidas, Señor, para este día tan esperado de nosotros los cristianos, nosotros tus hijos, Señor. Ayúdanos, Dios, a estar dispuestos ante la venida de Cristo, tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, creciendo, no descuidando nuestras vidas espirituales, no descuidando el matrimonio, no descuidando la vida espiritual de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas puedas hallar fe en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El jueves pasado se dijo que en su primera venida, mis hermanos, Jesús fue el siervo sufriente, ¿recuerdas? Y en su segunda venida, mis hermanos, Jesús será el rey conquistador. Ya no viene como el siervo sufriente, sino como el rey conquistador. En su primera venida, mis hermanos, Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. Eso lo enseña claramente los evangelios. En su segunda venida, mis hermanos, ¿qué crees? Jesús vendrá con los ejércitos celestiales. Mira lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo, mis hermanos? Fiel y verdadero.
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Yo no sé si puedes sentir esas palabras, pero yo sí. Y mira lo que dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. Dígale al que está a su lado: ¿cómo vas con tu lino? Con tus vestiduras. Las vestiduras, mis hermanos, el lino blanco tiene que ver con nuestras obras, con nuestra vida. Y mira lo que dice. Bueno, aquí está hablando de los ejércitos, vestidos de lino fino, blanco, ¿y cómo? Y limpio. Entonces en el cielo nadie va a entrar negro y sucio. No es lo que dice el texto, ¿eh? Es decir, en el cielo no hay pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que sí hay en el cielo, hermanos, son hombres que terminaron vestidos de lino fino, blancos y limpios. ¿Dónde cree que está el apóstol Pablo? ¿Dónde cree que está Moisés? ¿Dónde cree que están todos esos hombres fieles que entregaron su vida por el verbo de Dios? Mira lo que dice en el texto: le seguían con caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las que regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios todo, ¿qué dice, hermano? Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Dígalo fuerte conmigo, hermano: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele una ofrenda de palmas al acontecimiento que estamos muy pronto a ver. Estamos ¿a cuántos años? No lo sé. ¿A cuántos meses? Menos. ¿A cuántos días? ¿A cuántas horas? Hermano, nosotros no debemos de preocuparnos en qué año, en qué mes, en qué día, en qué hora viene el Señor. Lo que ahora nos va a enseñar el apóstol Pablo, mis hermanos, es que un pueblo bien dispuesto debe ser ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, desde el jueves pasado hablábamos acerca de esta palabra que, aunque no le estoy dando como que en sus raíces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos traduce? ¿Qué nos comparte? Pero sí nos habla de una posición que tú y yo debemos tener en los últimos días de nuestras vidas. ¿Sí lo sabías? En los últimos tiempos de este mundo. Y es estar bien dispuesto. Amados, ¿sabes cuántos corazones están indispuestos? Mira, en el mundo actual, mis hermanos, es común escuchar la palabra dispuesto en diferentes contextos, ya sea en el trabajo, en relaciones personales o en situaciones cotidianas. Esta palabra, mis hermanos, parece estar presente en nuestra vida diaria. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces solemos utilizarla, fíjese, sin realmente entender su verdadero significado y alcance. Para el mundo esta palabra tiene un significado importante. Cuanto más para nosotros en el contexto de las Escrituras. Si para el hombre, hermano, estar bien dispuesto en su trabajo, en sus relaciones personales, en sus situaciones cotidianas, cuánto más, mis hermanos, debe de ser para nosotros en torno a la venida de Cristo. Amén. Así es que un pueblo bien dispuesto se debe de aplicar, hermano, de manera efectiva en nuestras vidas cristianas. Un creyente bien dispuesto, hermano, fíjese, se analiza desde su posición mental hasta la disposición física.
¿Por qué? Porque alguien que ama al Señor, ¿qué crees? Ama su alma. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿sabes qué es lo que se debe de salvar? El alma. ¿Cuántos dicen amén? Ama su alma, amas tu vida. De hecho, Jesús decía en Mateo capítulo 6, donde está hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque debemos entender que Dios nos ama más que a sus criaturas, es decir, que a los animalitos. Nuestras vidas valen más, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi vida vale la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes el valor de tu alma? Y el alma, mis hermanos, tiene que ver con las emociones, los sentimientos, donde se encuentra tu voluntad, el libre albedrío. Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos ser cristianos que estamos trabajando en nuestra mente, pero también estamos trabajando en nuestra disposición física. Es decir, cultivar una actitud verdaderamente dispuesta. Escuche lo que dije, verdaderamente. Porque quizá podemos tener una disposición, pero no verdadera. Puede ser superficial. Tú y yo debemos tener una actitud verdaderamente dispuesta. ¿Para qué, hermano? Para enfrentar los desafíos que se nos presenten día con día. Hermanos, los desafíos y las tentaciones no se irán hasta que el Señor venga por nosotros. Ahora, mis hermanos, también la disposición puede influir en nuestro bienestar emocional y en nuestras relaciones con los demás. Tu relación emocional, tu posición emocional y tu disposición emocional, hermano, van a influir, escucha bien, en tus sentimientos, en tus emociones y en torno a cómo estés emocionalmente. Escucha bien, vas a poder tener una buena relación con los demás. La disposición puede, hermano, manifestarse de diferentes formas, como estar dispuesto a escuchar a los demás, escuche bien, a aprender nuevas habilidades, a asumir nuevos retos, a colaborar en proyectos en equipo. Una persona dispuesta, entonces, hermano, se debe de caracterizar por su voluntad ¿de qué? De involucrarse y disposición a poner su energía y esfuerzo en lo necesario para que mi hermano se prepare a la venida de Cristo. Bien poquitos amenes, pero es importante. En el contexto de 1 Tesalonicenses 4:13, no vamos a darle un exégesis como tal, no es una predicación expositiva, es, bueno, nos han retado como pastores seguirnos preparando para poder dar predicaciones temáticas que son las más complicadas. Si es que, mis hermanos, pues yo sigo preparándome y haciendo todo el esfuerzo. ¿Para qué? Para enseñar bien. Porque si enseñamos bien, dígale al que está a su lado, estaré bien dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el propósito, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo va a enseñar a estar bien dispuesto, pero dice el verso 4, capítulo 4, perdón, verso 1, a vivir, ¿sí?, de una manera que agrade a Dios. El propósito, mis hermanos, de esta carta del apóstol Pablo, mis hermanos, es no arreglar un asunto doctrinal. Esta congregación, de hecho, si algo tiene, es que es muy alabada por el apóstol Pablo, porque era una iglesia madura, una iglesia fiel. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba preocupado por la disposición de esa fe a que continuara a seguir siendo la misma, estable, fuerte, firme. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, verso 1,
pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios, o que agrada a Dios, tal como les enseñamos. Continuó con el verso: ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo. Pero mira lo que dice. ¿Cómo dice? Aún más. Verso 2: pues recuerdan lo que les hemos enseñado por la autoridad del Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo, hermano, empieza a hablar, o empieza a fortalecer lo que significa, hermano, la vida cristiana en un camino de fe y obediencia a Dios. Te repito, Pablo no les está exhortando porque se estén apostatando. Lo que les está diciendo es que, hermanos, hemos sabido, si tú lees desde el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses, Pablo empieza a hablarles de una manera muy hermosa, porque es una iglesia que se ha esforzado en el Señor, que ha visto su caminar, que ha permanecido fiel aún en medio de los desafíos, tentaciones, pruebas, y ellos no han renunciado, no han abandonado su fe. Ahora lo que el apóstol Pablo continúa haciendo, mis hermanos, es a recordarles que ellos deben seguir viviendo a la manera que Dios le agrada. ¿Cómo? Con una fuerte disposición. Pero para ser dispuestos, mis hermanos, o para tener un corazón dispuesto, se necesita fe y obediencia. ¿A quién? A Dios. Entonces, en Primera a los Tesalonicenses, mis hermanos, Pablo nos enseña a vivir de una manera que agrade a Dios, especialmente en relación con la venida del Señor. La iglesia de Tesalónica, hermano, estaba creciendo en su fe, lo que significa que tú y yo debemos, ¿qué? Crecer en nuestra fe. La iglesia, mis hermanos, de Tesalónica tenía un punto en el corazón de Pablo, que quería asegurarse de que vivieran de manera que reflejaran su fe en Jesucristo, especialmente en una relación, te repito, con la venida del Señor. De hecho, estamos aquí, mis hermanos, para seguir fortaleciendo nuestra fe en torno a la venida de Cristo. Asegurarnos de que vivimos, hermanos, reflejando la fe en Jesucristo, no deteniendo tu vida cristiana y espiritual mirando unos asuntos que bárbaro. Hay asuntos en la congregación que qué bárbaro, que llegan a mis oídos, llegan a mis ojos, y yo digo, no es posible que aún sigamos con niñerías en algunos asuntos espirituales. Aunque no voy a hablar de la carta a los Corintios, porque Pablo está hablando de animar a la iglesia a ¿qué? A que su fe siga creciendo. Amén. ¿En qué sentido? Pues en relación con la venida de Cristo, hermano. En otras palabras, debemos estar dispuestos a la venida de Cristo. A ver, pastor, ¿pero qué significa estar dispuestos, mis hermanos, ante la venida de Cristo? Número 1, hermano, prepárate, no dejes de prepararte. Es decir, ten una actitud de estar mentalmente y emocionalmente preparado para enfrentar una situación o desafío en tu vida. Hermanos, Dios te va a probar tu fe. Te va a meter en algunos asuntos dentro del hogar, el trabajo y ministerialmente, para ver y saber qué hay en tu corazón. ¿Sabes qué es lo que nos dice que hay en el corazón? Lo que habla la boca. ¿Amén o no amén? Número 2. Número 1, prepárate. ¿Cómo? Con una actitud donde estás mentalmente y emocionalmente, ¿qué? Bien preparado. Es decir, con un espíritu de poder, amor y dominio propio.
Para que cuando venga una circunstancia a tu vida, no digas, no, yo ya no juego. No, así yo ya no. No, la verdad no, Señor. Si esto me viene a mi matrimonio, mejor así la dejamos. Porque yo no quiero problemas. Diga, bueno, no diga conmigo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Un traicionero o que te traicionen? ¿Estás listo para eso? Yo sí. Yo tengo que estar siempre listo. Pero tengo que cuidar yo no ser un traicionero. ¿Cómo hago eso? Prepárate mentalmente y emocionalmente. Hermano, recuerdo que los pastores que nos casaron, a mi amada y a mí, hoy día ya no son pastores. Los pastores donde nosotros trabajamos, en la última congregación antes de que el Señor nos trajera a Ojo de Agua, el pastor murió y su esposa hoy día es atea. Y eso, no creas que lo digo con una mala intención. Al contrario, siempre pienso y a veces duermo con esto: siendo heraldo tú para otros, no vengas a ser reprobado. Y no habla de perder la salvación, hermano, no. Habla de nuestra posición de apartarnos del Señor y a Dios. Confiarnos en nosotros mismos. Número 2, dispuestos a obedecer. Tú tienes que estar dispuesto a obedecer ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que debes de estar dispuesto a seguir las instrucciones y mandatos de Dios que se te den en esta congregación. Nosotros como pastores, porque buscamos tu bien, no buscamos tu mal. Nosotros buscamos lo que Dios buscó hacer con cada uno de nosotros a través de su palabra hablada, inspirada. Y Él quiere que seamos obedientes. Pero ¿sabes qué dije hace un momento? Cada día más. Debes prepararte más mentalmente y emocionalmente. Si ahorita estás bien, hazlo más. Amén. Si estás obedeciendo ahorita, hazlo más, sigue creciendo en la obediencia, porque la obediencia tiene bendiciones. Eso lo encuentras en Mateo 7, 21 al 22. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Número 3, debes de estar dispuesto siempre a servir. Debes de estar dispuesto siempre a servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también a otros. Está dispuesto siempre a servir a tu esposo. De vez en cuando ahí sóbale los pies. Pastor, pero huelen ahí como que a camarón. No es cierto. Bueno, pues lávaselos. No es cierto, perdón. No quiero distraerte de esto, esto es serio. Pero lo más difícil es, mis hermanos, de servir, es que no entendamos que el propósito de servir es madurar, es decir, glorificar a Dios. Siguiente, mis hermanos, dispuesto a cambiar. Tú debes de estar dispuesto a cambiar, dispuesto a servir, como lo vimos hace un momento, Hebreos 5:12. Dispuestos a servir a Dios y a otro. Bueno, ahorita estoy sirviendo. Bueno, sirve más. Crece más en esto. Dispuestos a cambiar. ¿En qué sentido, pastor? Sí, a mejorar tus malos hábitos y malos comportamientos. ¿Cuántos tenemos malos hábitos? ¿Cuántos todavía tenemos malas actitudes? Cada uno sabe sus malas actitudes. A mí me viene a mi mente malas actitudes. Me viene a la mente cómo fuimos probados mi esposa y yo cuando estuvimos en Toluca y cuando empezamos a servir en el ministerio. Tuvimos malas actitudes. Hermanos,
de verdad, yo se los digo con mucha alegría y gozo, pero también con amor. Cuidamos mucho de tener malas actitudes con usted. Ustedes no saben, bueno, no sé, quizás sí, pero yo no sé cuántos de ustedes vengan de pastores que tuvieron malas actitudes al grado de golpearlos o lastimarlos, ofenderlos, gritarles. Yo no sé si eso ustedes lo vivieron, pero mi esposa y yo sí. Entonces, si estás dispuesto a cambiar, ¿qué? Abandonar malos hábitos y comportamientos, hazlo más. Amén, hermanos. Si has avanzado en eso, pues hazlo más, porque lo vas a hacer para la gloria de Dios. Siguiente, debes estar dispuesto a crecer. ¿Has crecido los últimos 5 meses? 6 meses, 3 meses, no lo sé. Escucha bien. Si has crecido, escucha bien, crece más. ¿Cómo, pastor? Espiritualmente y madurando tu fe. Nada tomes personal. ¿Sabe que uno de los obstáculos y desafíos para los cristianos, sabe cuál es? Que todo lo toman personal. No, ya el pastor, todo, ya lo hace desde el púlpito, es contra mí. Y empezamos a usar la Biblia. No, voy a clamar al Señor, porque dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, mis hermanos, tú y yo debemos estar dispuestos a crecer, según Hebreos 5, 11 al 14. En esta carta, en esta epístola a los Hebreos, el autor, mis hermanos, exhorta fuertemente y contundentemente a la madurez. Y en estas palabras dice, hermanos, ya no pueden seguir tomando leche, ya mastiquen, o sea, maduren. Amén, mis hermanos. Siguiente, debemos estar dispuestos a ¿qué? A sacrificar. A ver, ¿cómo es eso? ¿Estás dispuesto a sacrificar cosas importantes en tu vida, hermano, para seguir a Dios y cumplir su voluntad? Bueno, si lo has hecho, pues hazlo más. Lucas 9, 23 y 24, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, toma tu cruz y sígueme. Ahora no estoy hablando de que divorcies, que abandones a tu esposa porque tengas desafíos, no. Al contrario, vas a sacrificar. Mira, si yo no sé cómo administras tu tiempo, cómo administras tus momentos, tus salidas, pero hermano, tendrás que sacrificar algunos, a veces, momentos, tiempos para buscar a Dios y buscar hacer su voluntad. Si lo estás haciendo, hazlo más, esfuérzate más. ¿Qué más, hermano? Debes estar dispuesto a confiar. ¿En quién? Pues en Dios, en su plan. Incluso, hermano, cuando no entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando. Y no te quejes cuando estés en algo que estés pasando. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a confiar en el Señor. ¿Usted cree que José entendió que sus hermanos lo iban a vender, casi lo iban a matar y terminó de esclavo, un judío con buena posición, en manos de los egipcios? Potifar. Hermano, ¿usted cree que sabía José cuál era el punto de Dios? Todavía no lo entendía. Pero ¿qué crees? Él estaba dispuesto a confiar más. Y si no, vaya conmigo, mira lo que dice. Vamos a ver lo impactante de un creyente. Génesis capítulo 39, por favor. Y yo quiero que analicemos juntos lo siguiente. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová
estaba con José. ¿Cuántos quieren escuchar eso de parte de Dios en tu vida? Que diga, mi hijo se está preparando más. Está como dispuesto a qué? A mantenerte fiel y firme ante el Señor. Verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue ¿qué? Varón próspero. ¿Por qué fue José un varón próspero? Porque Jehová estaba con él. Porque José propuso en su corazón ¿qué, mis hermanos? ¿Qué cree que puso? Bueno, en primer lugar, se dispuso a tener más fe en el Señor, a crecer en su fe, que su confianza estuviera puesta en el autor y consumador. Y mire lo que siguió haciendo. Y estaba en la casa de su amo egipcio, y vio su amo su disposición, que Jehová estaba con él. Y mire la disposición de José. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahí podemos ver, hermano, lo que implica tener o llevar una vida que agrade a Dios. Claro que José tenía una fe, pero le vino desafíos. Vinieron pruebas a su vida. Pero ¿sabe por qué vinieron esas pruebas que Dios permitió? No quiere decir que Dios malamente puso en el corazón de sus hermanos que mataran a su hermano José, de ninguna manera. Ese fue el pecado, esas son las consecuencias del pecado, que lo que vemos con Caín. ¿Recuerdan a Caín? ¿Qué hizo con su hermano? Lo mató, aun cuando Dios le dijo, aguas, el pecado está a la puerta. Y desobedeció y mató. Sin embargo, José, mis hermanos, estuvo dispuesto a ¿qué? ¿Qué dijimos? Número 1, dispuesto a obedecer, prepararse, dispuesto a servir, dispuesto a cambiar, dispuesto a crecer, dispuesto a sacrificar, dispuesto a confiar y algo importante, dispuesto a perseverar. ¿En qué? Él se mantuvo firme en la fe, a pesar de las dificultades y desafíos que le vinieron a su vida. Amados, lo que implica que lo que aquellos hombres que no tenían la Biblia como ahora la tenemos, cuando tú las ignoras, cuando no lees la Biblia, te levantas. Es que no se vale. Es que ¿por qué me está haciendo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bueno, esa actitud es por causa de ignorancia. A mí me queda claro, hermano, que cada vez que tengo una confrontación, alguna situación difícil, que el Señor me lleva ahí, aunque sea injusta, escuchen bien, es para mi aprendizaje y es para que yo crezca. Pero lo voy a hacer con una correcta actitud, no con una mala actitud. Porque José, mis hermanos, no tuvo ninguna actitud, mala actitud ¿contra quién? Contra Potifar. ¿Recuerdas ese dicho? No voy a ver quién me la hizo, sino quién me la paga. Y ahora que esté con Potifar me desquito con él. ¿Eso hizo José? De ninguna manera. Él tuvo una buena actitud. Él tuvo poder, amor y dominio propio para no amargarse y no generar cosas en contra de Potifar. Al contrario, por eso Dios se manifestó en José, y todo lo que hacía José, hermano, diga conmigo, prosperaba. Así es que todo lo que tú hagas para Dios tiene que prosperar. Todo lo que tú hagas, hermano, tu hogar, tu matrimonio, tiene que prosperar. Tiene que seguir creciendo. Si no crece, no prospera, no responsabilices a otros. Eres tú. Tú estás permitiendo que la amargura, que el rencor, que el enojo te gobierne. Y diga conmigo, cruz, cruz. Ah, no, ¿verdad? Perdón. No, simplemente tomamos la cruz. No vas a decir cruz, cruz, pero sí tomas la cruz. Y le dices, Señor, acepto los desafíos. Pero ¿sabes por qué aceptas los desafíos? No porque nos sintamos valientes, sino porque en ese desafío el Señor dice, y Jehová está
contigo. El Señor está contigo. De manera que si en verdad Dios está contigo, manifiéstalo con una buena actitud de corazón, de sujeción, de humildad, de obediencia, avanzando para adelante y no 2 pasos para atrás. Amén, hermanos. Verso 4: así halló José gracia a sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de toda su casa. Hermano, crece en gracia en esta casa. No, primero en tu casa, después en tu segunda casa, en tu trabajo y donde quiera que estés. Sigue creciendo en gracia ante los hermanos. Diga conmigo: no a la desgracia, sí a la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que no esté dispuesto, lamento decirte que te verás en la desgracia. Pero el que está dispuesto a obedecer al Señor mientras Él viene, entonces, mis hermanos, tú debes de hallar gracia ante los ojos de todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Porque el Señor es tu guardador. Porque el Señor mira lo que estás haciendo. El Señor sabe que has dicho no más al pecado, no más a la desobediencia. Ya no voy a vivir como alguien que dice que es cristiano y sus hechos lo niegan. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor por su gracia, porque lo podemos lograr en Cristo. Dice el verso 5: y aconteció que desde cuando le dio y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿qué hizo el Señor, hermano? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no le preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Por qué era de hermoso semblante y de bella presencia? Porque así como Moisés cuando bajaba, ¿recuerdas? ¿De dónde? Del Sinaí. ¿Cómo bajaba, hermano? Con la presencia. ¿Y sabes qué le hacían? Dice que bajaba con un velo, porque no soportaban que la gloria de Jehová en la vida de Moisés. Hermano, si por algo no te van a soportar, que sea por la gloria del Señor y no por malas actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo: Señor, dame tu gloria. ¿Recuerdas a Moisés cuando le dice: mira, Señor, vamos a salir, pero si tú vas conmigo, porque si no va tu presencia conmigo, no me iré? Bueno, pues esta debe de ser la actitud de los cristianos mientras el Señor viene, para que Dios termine la obra que comenzó en nosotros. Pero me llama la atención algo muy importante, que dice: y Potifar dejó en manos de José que todo, y no se preocupaba. ¿Qué significa? Que José era un hombre fiel y verdadero, que confían en él. Ahora yo te pregunto, bueno, no, yo no, el Señor te pregunta: ¿pueden confiar en ti? ¿Seguirás hasta el final siendo un hombre fiel, una mujer fiel en quien podemos confiar? ¿O hay que cuidarnos? No, sí, yo no, entonces, ¿qué dice usted, mi hermano? Ahora, vamos a ver en primer lugar, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo sigue reforzando entonces, así como vimos en José, la gloria de Dios en José, era para afirmar la fe, para seguir creciendo, hermano, en las dificultades y desafíos. Así es que, hermano, en primer lugar, vivir la vida que Dios le agrada, ¿sabe qué implica? Ahora vamos a ver desde Tesalonicenses capítulo 4, verso al 13 al 18. Número 1, no ignorar la verdad. No ignorar la verdad. Y
El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, hoy. Hoy, permítame, mis hermanos. 1 Tesalonicenses 4, son más rápidas las Biblias de papel que estas, hermano. Esta es muy lenta. Verso 1 dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, vivir la vida que Dios le agrada, mis hermanos, implica estar dispuestos ¿para qué? En primer lugar, para la venida del Señor. Amén. Pero ¿cómo debemos entonces andar tú y yo? Bueno, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, ignorar la enseñanza sobre la venida del Señor, pero también de la resurrección de los muertos. ¿Qué quiero decir, hermanos? ¿Sabes? Ha habido mucho dolor dentro de Casa Oración Tecámac también por hermanos que han partido con el Señor, ¿cierto? No. Tenemos familias que algunos de sus familiares ya está con el Señor. Ahora tú y yo, llevando esa vida que agrada a Dios, ya lo que dije, ahora no debemos ignorar una verdad. ¿Cuál, hermano? Sobre la enseñanza de la venida del Señor, es que los que murieron en Cristo resucitarán. Ya están, ahora ¿dónde están esos que murieron en el Señor? ¿Dónde están? Ya están con Él. Esto quiere decir, mis hermanos, que muy pronto tú y yo, si el Señor quiere, lo veremos venir en las nubes. Pero si Él quiere, nos va a llamar antes que esto suceda. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Pues estar parados bien. ¿En dónde? En la verdad que es Cristo. No ignorar sus verdades. ¿De qué? Que tenemos promesa de que si morimos, hermano, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Que no se te olvide esta verdad. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente, mis hermanos, no nos entristezcamos. Y mira lo que dice el mismo verso, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y esta palabra dormir es una palabra que no significa que alguien queda inerte, como algunas doctrinas o falsas doctrinas enseñan. De hecho, en la iglesia donde nosotros crecimos, nos decían que cuando un cristiano moría, pues quedaba dormido en un lugar hasta que Cristo venga. No, eso no enseña la Biblia. Duerme es una palabra que se utiliza en aquellos tiempos para no agredir, que no fuera una palabra tan difícil o dura para el dolor de la gente. Y la intención de Pablo, hermano, hablar de la venida del Señor en primer lugar es para consolación. Entonces, mis hermanos, hablar de la resurrección, hablar de la verdad de que Cristo vendrá y que los que murieron en Cristo resucitarán, es para tener consolación. De hecho, cuando tú vayas a Apocalipsis, hermano, que en la teología es escatología, ¿sí? Escatología. ¿Sabe cuál es el propósito de la escatología? Animarnos, consolarnos. No que andes, no, la bestia de 4 cabezas, sí. No, es que el Apocalipsis, hermano, sí está bien. Eso es para aprender, que eso es importante. Pero el propósito de la escatología dentro de la teología aplicativa es para que estés consolado, estés fuerte, preparado, por si el Señor llama a alguno de nosotros, a alguna familia, o te llame a ti. Tú estás firme. ¿Cuántos dicen amén?
Es cierto que cuando viene la dureza de perder, mis hermanos, digo dureza en el sentido de lo difícil que es perder a un ser querido, es cierto que lloramos. Yo recuerdo que en la congregación donde nacimos, los pastores enseñaban, hermanos, ustedes no tienen que llorar, porque en el cielo nos vamos y estamos, ¿no? Decía, y no debe de haber puro gozo. Y luego ya estaban donde todo el mundo riéndose, ¿no? Porque bueno, pues eso es lo que nos enseñaban. Pero no, hermano, ¿a poco no duele? Claro que duele. Pero lo que el autor nos está diciendo es que no caigamos a los extremos de que "Ay, me voy a la caja con ¿cuánta gente no quiere hacer eso? Nos comentaban los pastores de una casa de oración la diferencia, hermanos, cuando sucedió este acontecimiento de una joven que partió al Señor, valga la redundancia, muy joven, 15 años, y el Señor le llamó a su presencia. Y era un ambiente, hermano, ¿cómo cree? Claro, dolor, sufrimiento, pero también había consolación y paz. Nosotros en el canal que tenemos de Casa Oración, cuando hay un suceso como estos, piden las familias, pastor, ayúdenos. Acabamos de perder a un familiar. ¿Y sabe cuál es la intención de la oración? No son palabras de, ¿cómo decimos en México? No son malintencionadas, pero ¿cómo se dice en México cuando pierde a alguien un ser querido y vas y lo abrazas? ¿Cómo le dices? Ándale, mi más sentido pésame. Y un día el pastor Chuno dice, ¿y por qué es un pésame? Digo, así es como lo conocen los de allá afuera, y es cierto, pero dentro del cristianismo podemos abrazar al hermano y decirle, mi hermano, oro para que seas consolado y fortalecido. ¿Por qué? Porque no ignores una verdad. ¿Cuál? Que los que morimos resucitaremos en su presencia. Y los que habremos quedado y viene Cristo, seremos glorificados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no entristecerse, hermano, ¿por quiénes? Por los que han muerto. Pero ahí la palabra entristecerse tiene que ver en el griego con un dolor tan profundo que perdiste el control de tus emociones y sentimientos, que dices, se murió mi hijo, mi esposo, me quiero morir. ¿Sabes cuánta gente se muere viva? Porque perdió un familiar, su esposo, y dijo, no, entra luego en depresión y no quiere salir de su cuarto, no quiere saber del medio mundo. Se aíslan, se consumen y mueren. Entonces, mis hermanos, la Biblia habla de una tristeza que es según Dios, pero no produce dolor, sino arrepentimiento. Amén. Bueno, vamos a concluir casi. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué otra verdad encontramos de vivir la vida que a Dios le agrada, pero desde la perspectiva de primera a los Tesalonicenses 4:3? Es decir, Dios inspirando a Pablo para fortalecer, y les dice Pablo, no ignoren la verdad. Número 2, no se entristezcan. Eso, hermanos, me atoró la lengua. Y número 3, creer en la resurrección, mis hermanos. Es decir, creer que Dios traerá con Jesús a los que han muerto en él. Verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermanos, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Entonces mira lo que dice el verso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, es decir, a los que han muerto en él. Amén. Siguiente, mis hermanos, estar alertas. Este es otro punto más que dice Pablo desde el contexto de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Nosotros no debemos ignorar la verdad, es decir, la enseñanza sobre la venida del Señor, pero la resurrección de los muertos, no entristecernos por quienes murieron, porque tenemos una esperanza, ¿cuál? De verlos prontamente. Vamos a ver a nuestros seres queridos, pero ciertamente ya no como mi papá, ¿ah? Mi mamá. No, hermanos, ya nuestra mente es nueva. ¿Sabes cómo nos vamos a ver? Hay varias posturas, pero ¿sabes cuál es mi postura? La Biblia, que vamos a tener mucho gozo al ver a todos los hermanos. Decía alguien en un canto, no recuerdo, y cuando ve a Pablo,
Y yo digo, ¿yo qué? Gloria, sabremos quién es Pablo, quién es Pedro, no lo sé. Pero si algo sabremos es quién es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero con todos nuestros seres queridos, ¿cuántos dicen amén? Estaremos por toda una eternidad. Entonces, estar alerta, verso 4, 14. Es decir, estar preparados para la venida del Señor, hermano, que puede suceder en cualquier momento. Verso 15, mira lo que dice. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué dice? No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermano? Resucitarán primero. ¿Sí dice así? Verso 18. Por lo tanto, léalo conmigo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentar en griego significa consolarnos. Consolarnos. ¿Sabes qué debemos estar haciendo hoy día en esta congregación? Consolarnos unos a otros. En lugar de estar ahí diciendo otras cosas que no tienen nada que ver con Cristo, hermano, consolémonos. ¿Cómo? Hermano, está alerta porque Cristo viene pronto. ¿O no, mis hermanos? Pase al capítulo 5 rápidamente. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad, hermano, de que os diga y os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche, hermano? No te avisa. ¿Qué significa? Estar alerta. A ver, siguiente punto. No duermas. Pastor, entonces voy a estar toda la noche en vela, ahora sí. No, aquí dormir tiene que ver en el sentido espiritual. No te duermas, hermano, no es tiempo de dormir espiritualmente. No dejes que ninguna prueba que te venga aquí en la iglesia, en tu casa, en la familia, en el trabajo, en el instituto, en donde quiera que estés, hermano, te haga dormir espiritualmente. Entendamos algo, amados hermanos, que las pruebas son para afirmar tu fe. Entendámoslo. Las pruebas, hermano, la disciplina, todo lo que Dios traiga a nuestras vidas, no es para hacer un mal a tu vida espiritual, es para que crezcas. Es ahí donde te evalúas, es ahí donde te examinas, es ahí, hermano, donde decimos dónde está nuestro corazón. Es ahí donde realmente el corazón dice si pasa más tiempo en Dios o pasa más tiempo en la carne. Así es que, mis hermanos, debemos estar despiertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos atentos a la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente, hermano, vístete de la armadura de Dios. ¿Cómo? Ponte la coraza de justicia y una vida de santidad. Mira lo que dice verso 2. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. ¿Cómo? Como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche de las tinieblas. ¿Cuál es el asunto? La analogía que Pablo toma para hablarle a los tesalonicenses de esta manera, en sentido figurado. Y es que, hermano, normalmente un ladrón espera que la noche, ¿cierto? Pero también los que les gusta tomar, ¿qué esperan? La noche. Los que van a cometer un pecado, ¿qué crees que esperan? La noche.
Entonces, en otras palabras, dice Pablo, nosotros los hijos de Dios no andamos como de noche, es decir, a ocultas, sino andamos como de día. ¿Cómo? Eres abierto. Porque a veces creemos, hermano, que lo que hacemos a oculta, Dios no lo ve. Pero ¿cuántos saben que Dios ve todo? Dios ve todo, ve lo que piensas, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Ve lo que haces, porque Él es omnipresente. De manera, hermano, que no podemos escapar de la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Regresa rápidamente al capítulo 4 y déjame decirte lo siguiente. Vestirnos del Señor, dijimos que es que vestirnos de la armadura de Dios en justicia y santidad. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo acerca de la vida que Dios agrada. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de qué, hermano. Y aquí fornicación tiene que ver con vida inmoral. Hermano, cuidemos lo que vemos. Cuidemos que vemos. Fornicación tiene que ver con la vida inmoral. Nosotros queremos renunciar y alejarnos de todo pecado, de adulterio, de fornicación. Cuidemos que vemos, que tenemos en nuestros celulares. Verso 4, que a cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada en su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a qué, hermano, a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, ¿qué dice, hermano? No desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, mis hermanos, vivir una vida santa y justa desde la perspectiva de Tesalonicenses es precisamente esto, hermano. Una vida ¿de qué? De santificación. Que nos apartemos de todo peso de pecado, dice Hebreos capítulo 2. Y peso de pecado puede ser algunas áreas que tú y yo sabemos o que a veces nos confiamos. Dice, despójense de todas esas situaciones en nuestras vidas que pueden generar ese pecado y apartarnos del Señor. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a resumir estos versos del 3 al 8 que acabamos de leer? Bueno, Pablo, mis hermanos, nos da varios motivos del por qué debemos evitar una vida, fíjese, que va en contra de la santidad. Tú y yo como cristianos, la santidad es un tema esencial, hermano. ¿Sabes por qué? Porque son tus túnicas de lino fino. Son tus obras. Es tu vida. ¿Y sabes cómo debemos andar delante del Señor? En santidad. No como una iglesia religiosa, porque así nos tachan, ¿verdad? Cuando hablamos de santidad, uy, sí, ay, sí, el santo, se cree santo. Y uno pudiera decir, ay, sí, tú eres Blue Demon, ¿verdad? Pero bueno, no damos mal por mal, sino, ahora, lo que Pablo va a enfatizar, número uno, es la importancia de la santidad. Es lo que Pablo habla del verso 3, mis hermanos, hasta el verso 8. Ahora Pablo enfatiza la importancia de la santidad. ¿Cuántos son santos? Santifícate más. Crece más en tu vida en santificación. Amén. Reforcemos más nuestros matrimonios. Refuerza más tu amor por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por ti. Guárdate en santidad. Eres una mujer, hombre solo. Guarda tus pensamientos. Guarda tus sentimientos. ¿Por qué? Porque de lo contrario se verá en tus actitudes. Primera a los Tesalonicenses 4:3, por eso dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir? Separados, mis hermanos, ¿para quién? Para Dios. Ahora, ¿qué implica, hermano, la santificación? Número uno, sepárate cada día más del mundo.
Amén, hermanos. Sepárate más del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa separarnos? No abraces ninguna filosofía humana. No abraces que tú puedes y no necesitas a Dios. No abraces que tú puedes solo y no necesitas a los hermanos, porque entonces perdemos algo, el amor a Dios y el amor a mi hermano. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Estos dos grandes mandamientos se cumple toda la ley. Ama al Señor, pero ama a tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, hermano. Pablo quería advertir contra la inmoralidad sexual. Eso es lo que está haciendo Pablo. Entonces, ¿cómo nos amamos? ¿Cómo cuidamos a nuestros hermanos? ¿Cómo andamos dentro de la congregación ante la venida del Señor? Cuidando a mi hermano de la inmoralidad sexual. Una hermana. O sea, si algo ves, algo sabes, lo primero que tienes que hacer es ir con el hermano y exhortarlo y decirle, hermano, no puedes seguir viviendo en esto. O si un hermano o una hermana se acerca y te confiesa y te dice, hermano, es que yo veo pornografía, es que yo veo esto, ¿qué tienes que hacer? Ay, no, te voy a acusar con el pastor. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Empujarlas a la santificación. ¿Cómo? Pues primero que se arrepienta. Número 2, que acepte su pecado. Número 3, que lo confiese. Número 4, que se aparte, que pida gracia y que siga adelante. Pero ¿cómo vamos a saber que en realidad lo está haciendo? Por sus frutos. Ya en su momento le dirás, ya después de unos 2, 3 meses, ¿cómo vas, hermano? Si te hace esto, quiere decir que todavía sigue en eso. Pero si te dice, no, el Señor me está ayudando, gloria a Dios. Entonces es un corazón, número 1, dispuesto, amén, ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, a vivir como a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que Pablo está haciendo es advertir, número 1, perdón, enfatizar la importancia de la santidad. Número 2, advertir contra la inmoralidad sexual. Amén. Y más en esta época, hermano, usted dígame, ¿la inmoralidad sexual es común? ¿Qué cree? Dentro de la cultura de los tesalonicenses, ¿sabes qué había? Inmoralidad sexual en la cultura griega y romana. Hermano, hacían cada cosa estos griegos y estos romanos. Pero entonces Pablo le dice a los creyentes en Tesalónica, afírmense en su fe para que ustedes no caigan en esto. Es decir, nosotros no podemos andar, no, eso están en pecado, eso sí, no. Pablo lo que está haciendo es lo que Pablo le dice a los Gálatas capítulo 6, ¿recuerdas? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo caigas en ello. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo es que nos consideramos unos a otros? Ayuda a tu hermano. Amén. En esta época de inmoralidad sexual tremenda, hermano. Siguiente, ya estoy terminando. Lo que Pablo quería hacer es fomentar el respeto y el dominio propio. Pablo enseñó, hermano, que cada creyente debe de ser controlar su propio cuerpo y dominar sus malos deseos sexuales. ¿Cómo? Pues con la llenura del Espíritu Santo. Siguiente, quería prevenir el engaño y el abuso. ¿Sí leíste, hermano? Porque Pablo también dice, y también llamo a algunos hermanos, verso, que cada uno de vosotros tenga a su esposa, que ninguno agravie ni engañe, verso 6, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y esto es algo bien importante. Como iglesia debemos cuidarnos unos a otros, en el buen sentido lo digo. No de estar bien, no. Es que, hermano, a veces uno puede enterarse que un hermano pide y pide dinero por aquí, por acá y no está pagando. Entonces dice Pablo, recordándoles que a causa de la venida de Cristo, pues ellos deben de prevenir que no haya engaño y qué más, y abuso, porque ¿qué hacían los griegos y los romanos? Esa cultura hacía eso, normal.
Pero también nos enseña algo, que nosotros debemos cuidarnos de estar cayendo en las garras del diablo con aquellos prestamistas que están en el mundo. Hermano, huye de los préstamos. No pidamos nada. ¿Cuántos dicen amén? Nada, mis hermanos. Pero es que necesito, dobla rodillas. ¿Para qué? Pues para que esos prestamistas no te saquen 5 veces más de lo que tú pediste. Termino. Quería recordar que Dios nos ha llamado a la santidad. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Entonces Pablo está recordando a los creyentes que Dios los ha llamado a vivir una vida santa y no a seguir pecando. Crezcan. Siguiente, quería enfatizar la importancia del Espíritu Santo. Verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así, hermano, que Pablo recuerda que los creyentes, hermanos, se les ha dado el Espíritu Santo. Amén. Así es que no podemos rechazar ninguna de estas enseñanzas, porque rechazar esta enseñanza, dice Pablo, es rechazar ¿a quién? A Dios. Así es que, hermano, ¿cuántos quieren amar a Dios con todo su corazón? Póngase de pie. Entrega tu corazón. ¿Cuántos han entregado su corazón al Señor? Entrégalo más. ¿Cuántos han obedecido sus mandamientos, hermano? Obedécelo más. ¿Cuántos han buscado la voluntad de Dios en estos tiempos? Búscalo más. ¿Cuántos han alabado a Dios y adorado a Dios, mis hermanos? Adóralo más y alábalo más. Así es que el propósito principal, mis hermanos, de Pablo era animar a los creyentes a vivir una vida que agrade a Dios, especialmente en relación con la venida del Señor. Así es que cierra tus ojos. Debemos aplicar estos principios en nuestra vida, hermano, viviendo de manera que reflejemos nuestra fe en Jesucristo, amando a Dios, al prójimo, estando dispuestos para la venida del Señor. Así es que como creyentes, mis hermanos, debemos estar dispuestos a vivir la vida que a Dios le agrada, reflejando nuestra fe en Jesucristo, especialmente, mi hermano, en relación con la venida del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, porque estamos